Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todos. Ayer fue miércoles 10. Y ayer sí estuvieron todos. Y ahorita Wanda y Miguel, Carlos, Esteban, Aranza, Jorge. Vientos. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Bien, vamos a seguir con la mismo tema del día de ayer. Bueno, nos faltó terminarlo. Escucha.
Ok, parece que nos quedamos a partir de ahí. Bien, entonces, bueno, retomando lo que hablábamos el día de ayer, tenemos la importancia del plan de las brigadas de contingencia. ¿Sale? Hablábamos un poco, o nos quedamos, mejor dicho, el día de ayer, en esta parte de los pasos para crear un plan de contingencia. Vamos a empezar ahorita con este subtema que es la importancia de las brigadas de un plan de contingencia. Bien, tenemos entonces que las brigadas como tal son los grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias, mismos que serán responsables de combatirlas de manera preventiva o ante la eventualidad de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Dentro de una empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. Las brigadas se integran como personal voluntario, que regularmente es personal que labora en la propia instalación. Se capacita en una o varias funciones del programa interno del plan de contingencia. Las brigadas son responsables de realizar esas funciones de manera preventiva y ante la eventualidad de una emergencia en un espacio físico determinado dentro del inmueble. Entonces vamos a tener que las brigadas, o sea, le van a hacer van a ser grupos que se van a formar con el objetivo de, de poner en marcha de manera correcta el plan de contingencia. Como lo mencionábamos desde el día de ayer, el plan de contingencia va a variar según el tipo de empresa o giro o institución que nosotros o en la que nosotros estemos. No es lo mismo un plan de contingencia de una escuela a un plan de contingencia a lo mejor de una fábrica de dulces, ¿sale? O de un hospital. Entonces, las brigadas van a depender del tipo de plan de contingencia que se esté elaborando y obviamente de la magnitud del lugar. De igual forma, la brigada va a depender del, del tipo de plan de contingencia que se va a realizar. No solo del tipo de establecimiento, sino también del tipo de plan. No es lo mismo un plan de contingencia para un sismo o un plan de contingencia para un incendio o a lo mejor para algún accidente o desastre, ¿no? O sea, sí tienen, eh, sí tienen características distintas. Entonces, lo ideal es que las brigadas se van a componer según sea el caso. Y obviamente, como nos dice aquí, se tiene que capacitar al personal para que el personal, perdón, se tiene que capacitar al personal para que el personal sepa qué hacer en caso de cada uno de estos eventos. Bien, tenemos que entonces de los brigadistas o pues sí, las personas que conforman estos equipos deben de tener ciertas características. Primero tenemos que deben de tener vocación de servicio y actitud dinámica. ¿Por qué vocación de servicio y actitud dinámica? No es lo mismo nosotros asignar simplemente al azar a cualquier persona y decirle, ok, tú vas a ser a lo mejor quien lleve a las personas al punto de encuentro, ¿no? En un sismo. Entonces, si no existe vocación de servicio por parte de esa persona y actitud dinámica, simplemente al momento del siniestro, no va a ser de mala gana, eh, va a preferir correr y salvaguardarse por él mismo, o simplemente la actitud no va a ser la indicada. Como actitud dinámica podemos entender que va a tener las características o la actitud, perdón, las características o la actitud para poderse mover, para poder darse cuenta si en realidad no existe nada que esté estorbando el camino, poder agilizar a las personas, o sea, que se vea como ese ímpetu
de querer salvaguardar a todo el mundo. Por otro lado, otra característica importante es tener buena salud física y mental. De igual manera, a lo mejor no vamos a elegir a una persona que sufre del corazón, o de asma, para formar parte de la brigada, ¿no? Imagínense, llega el siniestro y pues lo primero es que le va a dar un ataque, le va a dar alguna taquicardia o va a sufrir de un ataque de asma y en lugar de ayudar a todo el mundo, pues vamos a tener creo que ayudar a él, ¿no? Por otro lado, por la parte mental, pues también tiene mucho que ver. O sea, el que pueda saturarse, el que pueda tener una reacción donde simplemente no sepa qué hacer en el momento. O sea, a lo mejor en la práctica, bueno, en la práctica puede tener como una reacción buena, ¿no? Pero ya al momento que se esté ejecutando, posiblemente se sature y ya no sepa qué hacer y se vuelva, pues ahora sí que se vuelva loco, por así llamarlo. Entonces, pues no valdría la pena. Otra característica es la disposición de colaboración, al igual, disposición de colaboración va muy apegado con la parte de la vocación de servicio. Otro importante es el don de mando y el liderazgo, esto también es muy, muy, muy importante. Cuando hablamos del don del liderazgo o don de mando, debemos también tomar en cuenta que esta característica es como muy esencial, porque no a todo el mundo se le hace caso, no todo el mundo tiene como el poder ante las demás personas para poder dirigirlas. Y de hecho también el resto de las personas a veces se resisten a que alguien más les pueda dar órdenes. O sea, no es lo mismo cualquier X persona que llegue y les diga, todos tienen que irse al lado derecho, pero a la voz de ya, y todos se van a decir así de, ¿qué? ¿Y como por qué? ¿O qué onda, no? A diferencia de una persona que tenga como ese don de mando y liderazgo, que se puede acercar y les puede decir, necesitamos que todos desalojemos por el lado izquierdo, pero rápidamente y obviamente las personas, pues bueno, pueden hacerle caso. Otra característica es que debe de tener conocimientos previos de la materia. ¿Sale? Es una persona que debe estar como al día o al tanto. Perdón, es una persona que debe estar como al día o debe de estar al tanto de todo lo que esté sucediendo. Sale, no es lo mismo tener a una persona que en su vida ha leído de cómo o qué se tiene que hacer en un incendio, a una persona que, pues no sé, a lo mejor ya ha estado involucrada en un incendio, o que sepa cómo moverse, o sepa cómo utilizar un extintor, etcétera. Otra característica es que se debe de tener la capacidad de la toma de decisiones. Esto es muy importante también. A lo mejor se les capacita al personal, se le dice qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las rutas de evacuación, etcétera, pero a veces en la práctica, ahora sí que el día que está sucediendo, pues posiblemente, no sé, hay algo que está obstruyendo la salida de emergencia o posiblemente se atascaron las puertas en el temblor, y chin, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Entonces, esta capacidad de la toma de decisiones es importante porque las decisiones de esta persona en su momento pueden ser decisiones cruciales para salvar la vida de las personas. Por otro lado, tenemos el criterio para resolver problemas, igual, o sea, va aunado en la parte de la toma de decisiones, simplemente debes de tener criterio, debes de usar un poco tu lógica y debes de decidir qué es lo que está correcto o cuál es el paso a seguir. Otra característica es que debe de tener responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad. ¿Sale? Esas son características un poco más personales que debe de tener y reflejar ante el resto de las personas. Otra característica es estar consciente de que esta actividad se hace de manera voluntaria, es decir, que no va a recibir ningún pago y no va a ser ascendido por lo mismo. Y por otro lado, tenemos que estar motivado para el buen desempeño de esta función, que consiste en salvaguardar la vida de las personas. ¿Sale? Bien, por otro lado tenemos que, como les mencionaba hace un momento, existen también diferentes tipos de brigadas según sea el caso. Nos dice que los centros de trabajo
pueden contar con brigadas que a continuación se van a mencionar. En este caso tenemos brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigadas de prevención y combate de incendios y brigadas de comunicación. ¿Sale? Entonces, obviamente puede existir algún otro tipo de brigadas, pero estas son como las más importantes. Las brigadas de evacuación, las de primeros auxilios, las de prevención y combate de incendios y las de comunicación. Cada una va a tener un rol distinto y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer o cuál es su función específica. Por ejemplo, en el caso de las brigadas de evacuación, pues son aquellas brigadas que van a ayudar al personal a dirigirse a los lugares indicados y adecuados para poder evacuar, pues ya sea un edificio, una fábrica, etcétera. Su única función, no se tienen que meter con otra cosa. Por otro lado, la de primeros auxilios, esta brigada, son aquellas personas que van a ser capacitadas para ayudar principalmente al personal. Principalmente este tipo de personas son capacitadas con RCP y bueno, con algunas otras técnicas para poder apoyar a las personas que se encuentran heridas, ajá, o a las personas que a lo mejor se desmayan, entre algunas otras cosas. Estas personas deben de tener como, no sé, como un carácter fuerte, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no se tienen que doblegar ante nada de lo que vean. Digo, vamos a suponer, a lo mejor existe un sismo y en el sismo pues alguien resbala, alguien cae y a lo mejor, no sé, tiene una fractura expuesta en el brazo, ¿no? Entonces, imagínense, ponen a una persona como muy débil de carácter, al ver esa lesión, pues obviamente pues se va a ir para atrás y definitivamente hasta se puede desmayar y no puede darle los primeros auxilios. Lo ideal es que esta persona esté consciente de todo lo que tiene que hacer y del tipo de ayuda que tiene que brindar a las personas. ¿Para qué? Para que una vez saliendo del inmueble o estando salvaguardados, el personal capacitado, en este caso, por ejemplo, paramédicos o algo por el estilo, puedan atender de manera correcta ya a las personas que fueron auxiliadas en primera instancia. Luego tenemos la Brigada de Prevención y Combate de Incendios. Son todas aquellas brigadas, bueno, todas personas que van a hacer frente a la situación. ¿Sale? Estas personas que tienen que estar, número uno de prevención, tienen que estar al tanto de que se estén llevando a cabo las medidas correctas para evitar una situación de este tipo. Es decir, son todas aquellas personas encargadas que te van a decir, no fumes en esta área, o aquí no se manejan, no sé, cerillos o encendedores, o debes de cerrar correctamente las llaves del gas, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a las brigadas de prevención. En cuanto a las brigadas de combate, ahora sí son personas que hacen frente a la situación, saben ocupar el extintor, de qué manera se tienen que acercar al fuego, por ejemplo, si existe una fuga en un tanque de gas, cómo tienen que acercarse al tanque de gas para evitar ser contaminados o que el gas les pueda hacer daño, etcétera, etcétera. Y mientras las brigadas de comunicación son todas aquellas brigadas que se van a encargar de compartir información sobre cualquier tipo de anomalía, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor, no sé, ya está realizado el plan de contingencia para incendios. Entonces, esta brigada de comunicación va a ser la encargada de a lo mejor realizar los flyers o los pósters y a lo mejor distribuirlos a todas y cada una de las áreas de la institución, ¿no? Dar a lo mejor hasta cierto punto una leve capacitación, o no se le llama capacitación, sino, pues sí, como una mini conferencia, ¿no? Donde se le informa al personal quiénes van a ser los encargados de las brigadas, de qué manera van a estar conformadas las brigadas, cómo van a estar organizadas, cuál es el protocolo a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Son esas personas que se van a encargar de comentarle y decirle al resto del personal de la institución qué es lo que se tiene que hacer en caso de. Bien. Por otro lado, también tenemos la parte de las funciones y actividades de las brigadas. Es bueno lo que les mencionaba hace un momento a grandes rasgos, ¿no? Pero ahorita vamos a adentrarnos aún más.
Tenemos primero la brigada de evacuación. En la brigada de evacuación nos dice que se debe de contar con un acceso actualizado y permanente del personal. Perdón, contar con un censo actualizado y permanente del personal. Luego tenemos que se debe dar señal de evacuación a las instalaciones conforme las instrucciones del coordinador general. Retomando la primera, de contar con un censo actualizado, es decir, que se debe de contar con el número exacto de personas que trabajan o forman parte de esa institución. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber a ciencia cierta si se pudo rescatar a todo el mundo o si quedaron personas dentro del lugar. Por otro lado, en el siguiente, donde nos dice dar señal de evacuación de las instalaciones conforme a las instrucciones del coordinador general, es decir, que debe existir unas señalíticas debidamente establecidas y a la vista de todo el mundo para que puedan seguirlas. También tenemos que se debe participar tanto en los ejercicios de desalojo como en situaciones reales. También tenemos que se debe participar tanto en perdón, deben ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su área de competencia. Entonces, en esta parte que deben ser guías y por otro lado retaguardias, obviamente las personas como más valientes, realmente las personas que tienen como esta característica de querer ser o querer proteger al resto de las personas van a ser principalmente los retaguardias. Los guías, sí son personas que obviamente quieren salir, ¿no? Son personas que les importa guiar al resto hacia que estén sanos y salvos. Pero, por otro lado, los retaguardias son aquellas personas que cuidan que nadie se quede al último, que todas las personas que vienen al final puedan salir sanos y salvos. Y en dado caso de que se queden atorados o que se desvíen, nuestro trabajo o el trabajo del retaguardia es buscarlo literalmente y dirigirlo hacia la salida correcta. ¿Sale? Porque muchas veces, bueno, hay ocasiones en que las personas cuando se encuentran en la evacuación, pues tanta es su desesperación que quieren salir por otro tipo de lugares o se desvían. Eso puede ocasionar algún problema porque pueden ir hacia un lugar que esté en incendio o un lugar que esté vulnerable. Entonces lo ideal es que se tiene que, pues, seguir y redirigir a las personas hacia las rutas de evacuación correctas. Por otro lado, tenemos que se debe conducir a las personas durante un alto riesgo de emergencia, siniestro o desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro. Por otro lado, también se tienen que verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos. ¿Sale? Entonces, gran parte como del trabajo previo a una situación de todo esto es que se tiene que hacer un ejercicio o estos encargados de evacuación deben de hacer como un check-in sobre, sobre las rutas de evacuación. Es decir, que estén en buen estado, que las puertas no estén atascadas, que a lo mejor las chapas de las puertas de igual forma puedan servir bien al momento, que la ruta de evacuación sea la correcta, que haya buenos señalamientos, etcétera. Nos dice entonces que en caso de una situación, que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta de evacuación determinada previamente, bueno, sí, ya lo dije, de que esté libre. También se debe de indicar al personal las rutas alternas. Siempre se debe contar con un plan B o con un plan C de las rutas alternas del lugar para que el personal pues, pueda salir del establecimiento del lugar. Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión. Es decir, primero debemos tener el censo em, total de las personas, ¿sale? Es decir, si nosotros sabemos que existen trabajando 250 personas, al final cuando nosotros logramos evacuar el lugar, debemos estar conscientes o debemos hacer un conteo
del número de personas que existen afuera en el punto de reunión para ver si todas lograron salir. Luego tenemos que se debe coordinar el regreso de la persona a las mismas instalaciones en caso de simulacro o en caso de una situación diferente a lo normal cuando ya no exista peligro. Bien. Por otro lado, tenemos también la brigada de primeros auxilios. ¿Sale? En esta brigada de primeros auxilios, la intención es reunir a la brigada en un punto predeterminado en caso de emergencia e instalar el puesto de socorro necesario para atender el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Ok, aquí en este punto a veces es un poco imposible establecer, perdón, es un poco imposible establecer o instalar un punto de socorro. Es decir, que a lo mejor pongas tu carpa y a lo mejor saques tu botiquín, etcétera. No. Muchas veces, o dependiendo del tamaño del lugar, hay ocasiones donde el botiquín ni siquiera es un maletín, sino el botiquín es una mochila. Entonces, dada la situación, la persona encargada sí, la encargada de esta brigada, regularmente lo que hace es que tiene a la mano esta mochila. Si existe una situación, su trabajo es literal tomar la mochila, ponérsela o colocársela, y en esa mochila va a encontrar todo el material de primeros auxilios habido y por haber. Va a encontrar vendas, a lo mejor va a encontrar, no sé, hasta abatelenguas que pueden servir para, ¿cómo se le dice? Em, para entablillar o pequeñas tablas para entablillar, vuelvo a repetir, vendas, cintas adhesivas, medicamentos, mertiolates, gasas, a lo mejor hasta hilo para bridar, en este caso, o para coser heridas leves, no sé, a lo mejor anestesia tópica o anestesia local que se puede utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de mochilas puede sustituir, en este caso, los famosos botiquines de maletín, que pues, si ustedes se ponen a pensar, vamos a suponer que están en un sismo, al movimiento que nosotros tenemos en el sismo, el maletín puede caer de nuestras manos, ¿no? O podemos soltarlo igual por por el mareo o el movimiento. En este caso, si utilizamos una mochila, pues simplemente la ponemos a nuestra espalda y aunque esté temblando, pues va a seguir ahí la mochila con nosotros y al momento de salir del lugar vamos a tener material de primeros auxilios. Luego tenemos que se deben proporcionar los cuidados inmediatos y temporales. Se deben de proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las vías de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se recibe la ayuda médica especializada. Es decir, una vez que nosotros pudimos salir del establecimiento, se le brinda la atención a la persona. ¿Sale? Como bien nos dice aquí, pueden ser cuidados inmediatos y temporales, donde pueden ser cuidados de riesgo, cuidados de emergencia, o bueno, simplemente mantenerlos con vida. ¿Sale? Pueden existir casos muy, muy graves, donde en realidad, a lo mejor una persona no sé, haya sido cortada, a lo mejor en la vena, o a lo mejor haya tenido una herida muy fuerte en la pierna donde tengamos que aplicar un torniquete y tengamos que frenar perdón, el sangrado. Entonces, son ciertos actos, bueno, actos de primeros auxilios que las personas, en este caso de brigada, deben conocer y deben estar capacitados para poder aplicarlo y posteriormente esperar la ayuda necesaria. Luego tenemos que también se tiene que entregar al lesionado eh, a los cuerpos de auxilio, ¿sale? O sea, está bien que a lo mejor yo la atendí, pero llegan a lo mejor, no sé, los paramédicos y si yo lo atendí, tengo que acercarme a ellos y decirles, ok, esta persona cayó o esta persona sufrió tal herida y yo lo que hice fue esto y esto y a lo mejor apliqué un torniquete en la pierna, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el torniquete? No, pues a lo mejor tiene ya 15 minutos o 10 minutos. Ah, ok. Entonces el paramédico ya va a saber qué hacer en ese momento. Lo ideal es que
nosotros sepamos como lo que se está haciendo para que al momento de que llegue la ayuda, podamos darle las indicaciones de lo que se llevó a cabo. Posteriormente, nos dice que se tiene que realizar, una vez controlada la emergencia, el inventario de los equipos que requerirán mantenimiento y de los medicamentos utilizados, así como reponer estos últimos, notificándole al jefe de piso, ¿sale? Entonces hay que hacer como el inventario, de todo lo que se utilizó al momento de los primeros auxilios. En este caso también hablando del maletín, pues todo el medicamento o el material que fue utilizado y reponerlo de inmediato porque uno nunca sabe en realidad en qué momento vamos a tener otra emergencia u otro caso de riesgo. Finalmente tenemos que, bueno, se debe mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y medicamentos. Eso también es importante, ¿sale? Los botiquines no es que se estén revisando cada semana, ¿sale? Ni cada mes, pero lo importante es que al menos se tienen que revisar una vez al año, ¿sale? ¿Por qué una vez al año? Bueno, si es que no se ocupa, ¿no? Si se ocupa, pues se tiene que utilizar, no sé, cada 2, 3 meses, perdón, revisar cada 2 o 3 meses. Pero supongamos que pues a lo mejor no tenemos situaciones importantes que ameriten revisar el maletín, entonces lo ideal es que, ok, el maletín está completo, tiene todo, tiene los medicamentos, todo. Regularmente hay medicamentos que caducan muy rápido, hay algunos que caducan en más tiempo, pero lo ideal es estar como actualizados en ese sentido para que tengamos medicamentos para utilizar en el momento y no estemos con que todavía servirá y si ya no sirve y es que ya está vacío y no sé qué, ¿sale? Entonces debemos de ser muy conscientes desde ese punto de vista. Bien, por otro lado, si hablamos o cuando hablamos de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios, como inciso A tenemos que se debe invertir, perdón, se debe intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de incendio. ¿Sale? Entonces lo ideal es que este tipo de brigadas tienen que evitar o tienen que prevenir que se produzcan los daños. Por otro lado, tenemos que se debe vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio. Recordemos que el equipo contra incendio sí tiene como ciertas características. Por ejemplo, en dado caso, si es una empresa grande, que exista ¿cómo se llama? Que la manguera de agua, pues, esté en perfecto estado, que no tenga nada bloqueado, que no esté cuarteada, perdón, que no esté rota, que la llave, no esté atascada, que funcione de manera correcta, que el chorro de agua, funcione bien. En el caso, por ejemplo, de los extintores, que los extintores, estén funcionando de manera correcta, que no estén caducados, que sea el material correcto para una emergencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos que se tiene que vigilar que no haya sobrecarga de las líneas eléctricas ni que exista acumulación de material inflamable. ¿Sale? En este caso es importantísima la parte del sobrecargo de líneas eléctricas. Recordemos que en presentaciones anteriores, bueno, ya habíamos hablado un poquito de esta parte de la sobrecarga, es decir, que no es correcto que nosotros pongamos un enchufe sobre otro enchufe sobre otro enchufe sobre otro enchufe y digamos, sí aguanta la luz, no pasa nada. No, ahorita no pasa nada, el problema es en unos días, a lo mejor puede venir una descarga o quizá la luz no es necesaria y genere chispa, no lo sé. O sea, también hay que ser muy conscientes en esta parte de la sobrecarga de las líneas eléctricas para evitar cualquier situación. Luego tenemos que se tiene que vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. Este equipo siempre debe de estar en una zona pues visible, número uno, y número dos, de fácil acceso. Visible y fácil acceso. Ahora, existen, por ejemplo, el material de incendio, ya sea el extintor o ya sea la manguera con la llave de agua, se encuentran pues como en una tipo vitrina, ¿no? Hay unos lugares donde se encuentran pues simplemente así a simple vista para que se pueda tomar. Hay algunos otros donde se encuentra como en una vitrina que tiene un vidrio por fuera. Pero este tipo de lugares que tienen esta vitrina
lo que hacen es que siempre hay un material em, de apoyo a la mano para que puedas destruirlo. En algunos lugares son hachas, en algunos lugares son martillos o en algunos lugares son algún tipo de llave. Vamos a suponer, si estamos hablando de una, una manguera, que a lo mejor es una despachadora de agua mediante una toma de lugar y está dentro de una vitrina, regularmente hay una llave, como una tipo, como llave de tuercas grande, para, número uno, para romper el vidrio y número dos, para abrir el acceso del agua, ¿sale? Entonces puede funcionar de esa forma o bien, ¿cómo se llama? Bueno, si no tenemos a la mano la llave, podemos romperlo con cualquier otra cosa. Regularmente este tipo de vidrios son muy delgados. O de igual forma, como les comentaba, existen hachas. Estas hachas también pueden servir, están a la mano para romper este tipo de vidrios. O en su defecto también estas hachas, en caso de incendios, o pueden servir para, por ejemplo, romper chapas de puertas o para, no sé, liberar a alguna persona que a lo mejor se le cayó un mueble encima, algo por el estilo. O sea, también son de primeros auxilios estas hachas. También nos dice que se debe vigilar que el equipo contra incendios sea de bueno, sí, ya lo dije, perdón. Y nos dice que se debe conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego. Las funciones de la brigada cesarán cuando arriben los bomberos o termine el conato de incendio. Entonces vamos a tener que no solo se trata de decir, ah, ahí está el extintor, voy a agarrarlo y le voy a hacer así en todos lados del fuego. No, o sea, hay bases específicas que te dicen de qué manera tienes que atacar el fuego con el químico que a lo mejor tiene el extintor, ¿sale? Entonces te dicen que a lo mejor si existe un fuego específico, lo ideal es que te tienes que acercar de manera cautelosa y tienes que apuntar el extintor hacia la base de donde está originado el fuego, ¿sale? No necesariamente tienes que regarlo por la parte de arriba y que el polvo químico caiga, no. Lo ideal es que tienes que atacar el origen. Cuando tú atacas el origen, el polvo químico hace mejor efecto ante el siniestro, ¿sale? De igual forma, por ejemplo, cuando si nosotros utilizamos agua o si utilizamos hasta la propia arena, ¿sale? Porque hay lugares donde existen areneros tambos con arena. Estos tambos con arena son para justamente este tipo de situaciones. Hay una pala a la mano y lo que hace es que literalmente agarras la arena con la pala y no es que la lances sobre el fuego, sino te acercas lo mejor posible donde está la base del fuego y bueno, tiras la arena en la base del fuego para que pueda funcionar. Chicos, estamos en el último minuto, y los veo de regreso ahorita a las 7:50, ¿sale? 7:50 los veo de regreso.
¿Listos? Díganme como un pandita. Bien, entonces nos habíamos quedado en las brigadas de prevención y combate de incendios, ¿sale? Mm, mm, mm. Bien, vamos con la brigada de comunicación, ¿sale? En esta parte de la brigada de comunicación tenemos que se debe contar con un listado de números telefónicos de los cuerpos de auxilio en la zona, mismos que deberán dar a conocer a toda la comunidad, hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio, este, según el alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre presente. ¿Sale? En este caso del listado de los números telefónicos de los cuerpos de auxilio, son algo que se debe de tener a la mano, no solo por parte de la brigada, sino para todos los establecimientos o lugares o empresas. Lo ideal es que debemos de contar con un número de todos los, bueno, con un cartel con todos los números de auxilio para que no solo la persona encargada de brigada, sino cualquier otra persona pueda hacer ¿cómo se llama? Pueda hacer la llamada para que puedan atender hacia el lugar. De igual manera, las llamadas a los cuerpos de auxilio, según sea el alto riesgo, emergencia, desastre o siniestro presente. Nos dice entonces que en coordinación con la brigada de primeros auxilios se tomará nota del número de ambulancia o ambulancias, el número de ambulancia o ambulancias, el nombre o nombres de los responsables de estas, el nombre, denominación o razón social y dirección o direcciones de las instituciones hospitalarias a donde será remitido el paciente o pacientes y se realizará la llamada a los parientes del o los lesionados. Dame un segundito, por favor. Bien. Bueno, retomando este punto, es importante entonces que la coordinación de brigada o de brigadistas de primeros auxilios puedan tomar nota de todas estas características, porque digo, o sea, está bien que a lo mejor se le llame a los cuerpos de emergencia, lleguen, se hagan cargo y se lleven al paciente, pero ¿y luego?
O sea, a lo mejor se lo llevan y no saben ni a dónde, ni a qué hospital, ni en qué parte está, ni qué ambulancia se lo llevó y no saben nada de él. Entonces, lo ideal es que sí se debe de tomar nota, al menos del número de ambulancia, para que la ambulancia, bueno, posteriormente se pueda uno comunicar con ella y pueda darnos las razones específicas de dónde se encuentra el paciente. También tenemos que se debe recibir la información de cada brigada, de acuerdo al alto riesgo, la emergencia, siniestro o desastre que se presente para informarle al coordinador general y cuerpos de emergencia. Por otro lado, también se tienen que dar informes a la prensa cuando el alto riesgo, la emergencia, siniestro o desastre lo amerite. En este caso también digo, si estamos hablando de un lugar pues grande, ¿no? A lo mejor hablamos de una empresa, hablamos de, no sé, de algo que tiene que ver con, vaya, con la sociedad, por así llamarlo. Entonces ahí tenemos que dar como informes a la prensa, si no de otro modo, pues simplemente no va a ser necesario. Por otro lado, tenemos que se debe de contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse un evento de este tipo. Y también se tiene que permanecer en el puesto de comunicación al instalarse hasta el último momento, previo acuerdo con el jefe de brigada o bien si cuenta con aparatos de comunicación portátiles que se instalarán en un punto de reunión. ¿Sale? Bien, eso es a grandes rasgos como las características que deben de tener em, los brigadistas según el tipo de, pues, de brigada, ¿no? Es importante que se tome en cuenta todo esto porque son funciones específicas que se deben de tener. Digo, obviamente esto nada más es como un preámbulo. Una vez formando parte de una empresa, pues la misma empresa te da como la capacitación de lo que tienes que hacer si es que quieres formar parte de una brigada o te eligen para formar parte de una brigada. Entonces es como el preámbulo de lo que se tiene que hacer o del conocimiento básico que se debe tener en caso de este tipo de situaciones. Bien, vamos a hablar ahorita sobre un plan de emergencia de un restaurante, ¿sale? Em, Igual es como a grandes rasgos. No nos vamos a adentrar así como, híjole, lo más cañón, porque regularmente regularmente un plan de emergencia o plan de contingencia, pues son relativamente largos. ¿Sale? O sea, realmente no nada más es así como de, pues yo tengo que llevar a las personas para acá, ponerlas a salvo y listo. No. O sea, realmente la descripción es como más larga y y bueno, un plan de contingencia o de emergencia, hablando de hojas plasmadas, más o menos estamos hablando de unas 30 o 40 hojas. O sea, es bastante amplio hablar sobre un plan de emergencia. Vamos a verlo como a grandes rasgos nada más. Bien. Entonces, hablando de el plan de emergencia de un restaurante, tenemos que en general, cuando hablamos de un plan de emergencia, se está haciendo referencia a un tipo de contingencia. ¿Sale? Déjenme ver cómo va la batería de mi cosa esta. Mm. Entonces, tenemos que en general cuando se habla de un plan de contingencia, se está haciendo referencia a un tipo de contingencia. Se trata de un conjunto de pautas previamente marcadas que debemos seguir en el caso de que se produzca alguna eventualidad inesperada. Cada plan de contingencia se va a desarrollar en función de su ámbito de aplicación. Es decir, que el plan de contingencia o el plan de restaurante va a variar ostensiblemente de aquel que se elabora para su aplicación en un colegio. ¿Sale? Es lo que les decía. Hay diferentes y va a variar en muchos aspectos. Dice, no obstante, en todos los casos, el objetivo principal para hacer incrementar el nivel de seguridad al establecer cómo hay que actuar ante un suceso de imprevisto. Bien,
Entonces, a continuación veremos cuáles son los principales puntos en los que se desea conformar un plan de contingencia de un restaurante. Más concretamente, lo que se persigue con la elaboración de este tipo de planes. Y es lo siguiente. Bien, en este caso, primero tenemos que determinar los mecanismos de prevención orientados a reducir los efectos que pueden derivarse de situaciones de emergencia. ¿Sale? Es decir, entonces primero hay que identificar y posteriormente definir cuáles van a ser esos mecanismos de prevención que nos van a permitir reducir efectos adversos en una situación de emergencia. Posteriormente tenemos que coordinar las actuaciones marcadas para gestionar con eficiencia dichas situaciones de emergencia. Es decir, las personas que anteriormente mencionamos, que son en este caso las brigadas o los brigadistas, ellos van a ser los encargados de coordinar este tipo de situaciones que están previamente marcadas. ¿Por qué previamente marcadas? Son pautas que ya están establecidas, que se tienen que seguir, ajá, para que se gestione con eficiencia una situación de emergencia. En el número 3 tenemos que debemos evaluar y controlar los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad por causas de las instalaciones del edificio y de sus condiciones constructivas. Número 4, tenemos que además en este tipo de planes se contemplan acciones formativas y simulacros. De esta manera que este plan de contingencia se presenta como un documento permanente que aporta seguridad y certidumbre cuando no sabemos cuál es la mejor manera de actuar. Entonces vamos a tener que este plan de contingencia va a ser lo más importante para saber nosotros cómo tenemos que actuar. ¿Cuáles son los puntos entonces con los que debe contar un plan de contingencia de un restaurante? Bien, un plan de contingencia de un restaurante como número uno debe tener analizar la situación actual. Para analizar la situación actual nos dice que se tiene que exponer las características físicas del local, así como del entorno que lo rodea. Se puede decir, por tanto, que en este apartado se va a incluir la descripción en áreas de la edificación y ambientales. Se trata de elaborar una base de información sólida que permita elaborar el plan de contingencia lo más ajustadamente posible a las circunstancias del restaurante. Además de lo anterior, debe quedar totalmente reflejado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que reflejar en este análisis? El área total construida y libre pues, del lugar, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor estamos en un restaurante, pero somos un restaurante que se encuentra en una plaza comercial, ¿sale? O sea, es muy distinto que a lo mejor que se encuentre en una plaza comercial, a lo mejor que se encuentre, no sé, en un local sobre una avenida. ¿Sale? Pues vamos a tener que, debemos delimitar o debemos, hablar bien en específico sobre el área total, es decir, toda el área construida y toda el área libre que tenemos en ese pequeño espacio. Posteriormente, tenemos que definir el número de pisos, es decir, solo es un restaurante de una planta, si es de dos plantas, planta y media, etcétera. Tenemos que hablar sobre las redes eléctricas y subestaciones. Es decir, debemos conocer dónde se encuentran las redes eléctricas, en qué zona, de qué manera están distribuidas, qué zonas pueden ser peligrosas en cuanto a la electricidad, entre algunas otras cosas, ¿sale? Y en este caso las subestaciones, si las subestaciones eléctricas se encuentran cerca de nuestro establecimiento o a qué dirección. También tenemos la parte de los sistemas de detección de alarmas, entre algunas otras cosas. Es decir, tenemos que ubicar todo este tipo de cosas que pueden ocasionar un accidente. ¿Sale? Entonces, es importante que nosotros hagamos este análisis para que podamos ir definiendo las características del establecimiento. Bien, ahora por otro lado tenemos aquellas características funcionales del recinto, es decir, todas las características que van a formar parte interna del lugar.
tenemos que se tienen que indicar las características funcionales del recinto y se persigue con el mismo objetivo. Se incluirán los servicios que se presta, en este caso los horarios de atención, la organización con la que funciona en el desarrollo de la actividad en el día a día o límite de aforo, y así se podrán identificar posibles problemáticas ante la situación de la emergencia. Luego tenemos que se tiene que determinar el análisis de riesgo. Tenemos que se representa la última acción que hay que realizar antes de elaborar el plan de contingencia. Se lleva a cabo el cálculo potencial del riesgo en base a los elementos de distinta índole. La identificación del peligro acuciante por la propia situación en la que se encuentra el local, así como el análisis de vulnerabilidad. La identificación de amenazas o factores de riesgo es un paso fundamental para poder aminorar los factores de riesgo más comunes, como la densidad de ocupación, las características de los accesos, la accesibilidad para los vehículos de emergencia, y nos dice que el almacenamiento inadecuado de objetos inflamables o la construcción de propias personas fumadoras. Perdón, la consideración de las propias personas fumadoras. Sale que todo esto en su defecto, o bueno, en su conjunto, son factores que pueden determinar el riesgo específico de un establecimiento. ¿Vale? Tomo agua. Bien, como número 4, tenemos que se tienen que establecer este, las pautas de seguridad. Para las pautas de seguridad nos dice que una vez que hemos esbozado los principales conceptos y objetivos, así como el desarrollo de la imprescindible base de información, se debe tener una disposición en general en generar un plan. No obstante, hay que tener en cuenta que el tipo de actuaciones están regidas por los principios legales de obligado cumplimiento. Las pautas de seguridad contemplan aspectos como los equipos de seguridad y el potencial humano. ¿Cuáles son entonces aquellas pautas de seguridad que tiene que seguir un restaurante? Son las más básicas que nosotros podemos conocer porque son parte fundamental y son el día a día de lo que nosotros tenemos que hablar. En este caso, podemos hablar de la limpieza e higiene del local y de su personal, que son cosas importantísimas sobre esto. Nos dice que es muy importante tener en cuenta la limpieza, en este caso el lavado de las manos del personal, que puede ser que no tengamos visión de la cocina, pero por lo menos ver si detrás del mostrador existe un lavamanos o lo utilizan con frecuencia. Sobra decir que los manipuladores deben vestir una indumentaria correcta y exclusiva para el trabajo y no llevarán joyas ni nada que pueda poner un peligro físico. ¿Sale? Por otro lado, tenemos que el servicio o aseo es muy importante. Si el personal del bar utiliza el mismo servicio, en este caso en restaurantes que deben tener su vestuario y su propio aseo, su estado debe ser el más impecable. En este caso se debe de tener el lavamanos automático o de pedal, secado de aire o de papel y jamás una toalla. En este caso, bueno, lo que sí se recomienda es que el secado de aire pues ya no es tan recomendable o algunos lo consideran recomendable y algunos no, pero nosotros vamos a quitarlo de ahí y vamos a decir que únicamente tiene que ser con papel. En este caso también debe de contar con papel higiénico el establecimiento. Y también nunca debe estar ubicado. Nos dice que también el WC nunca debe estar ubicado cerca de la cocina y siempre con una doble puerta, ¿sale? En lo que es el WC y el resto del local, ¿sale? Entonces sí es muy importante también eso. Bien, hablando de las superficies y utensilios limpios y ordenados,
nos dice que el lavavajillas resulta imprescindible. Para garantizar la higiene de los utensilios, se requiere de un lavado mecánico y a altas temperaturas, lo cual no resistiría ninguna mano bajo el grifo. De modo que la única forma de asegurar esta higienización es un lavavajillas. Sí y no. O sea, sí, es cierto que el lavavajillas se te puede lavar a temperaturas muy altas, pero por ejemplo, los lavaplatos, este, por ejemplo, de los hoteles, son muy guerreros. O sea, realmente ahí sí está cañón el asunto porque literal, por ejemplo, la zona de lavaplatos de los hoteles, este, tienen al famoso steward y el steward es el que se encarga pues de lavar todo eso, ¿no? Pero es una estación exclusiva, donde tienen una tarja especial, donde en esa tarja todo el tiempo está saliendo agua caliente. Ajá, y de hecho no lo ponen, el agua caliente no la ponen ni siquiera de salida en el grifo, sino existen como unas, ¿cómo le podemos llamar? Como unas tipo mangueras o unas tipo regaderas que literal tienen en la parte de enfrente tienen como la parte de regadera o la boquilla de regadera. Arribita tienen un maneral y en ese maneral tienen como una palanquita y literal es como una manguera, ¿sale? Entonces lo que hace es que literal de esa palanquita sale agua hirviendo, literal agua muy, muy, muy caliente. Entonces, literal con esa, con ese enjuagan y con ese lavan. Eso sí, pues, les dan material, perdón, equipo de protección, pues bueno, pues, les dan botas, bueno, les dan uniforme, les dan botas y les dan guantes para temperatura. O sea, guantes de látex, pero guantes que son gruesos para temperatura y no, pues no les caiga de lleno el agua caliente en las manos. Bien, por otro lado tenemos que los trapos o paños de cocina deben de estar prohibidos. Nos dice que es habitual ver a los chefs con un trapo colgando del delantal. Puede ser útil para agarrar platos muy calientes, pero en absoluto para secarse las manos o limpiar superficies como mesas o mostradores. Un trapo que ya se ha utilizado varias veces retiene la suciedad y lo único que hace es esparcirla por otro lado. Eso sí es cierto y lo ideal es que se tiene que hacer con papel desechable, ¿sale? Y no con los trapos en el caso de la limpieza. Bien, como número dos tenemos la separación de alimentos crudos y cocidos. Perdón, tenemos la separación de los alimentos crudos y cocidos. Tenemos que los alimentos crudos pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación y la conservación de estos. Hablando específicamente de una contaminación cruzada, cuando haya transferencia de microorganismos de alimentos crudos a cocinados. Tenemos entonces que en los bares y restaurantes puede ser difícil de apreciar si sigue esta norma, pero podemos observar en la parte visible del consumidor, es decir, en el mostrador, si siguen unas mínimas condiciones. Bien, tenemos ahí, número uno, los alimentos expuestos en vitrinas. Tenemos que los alimentos expuestos en vitrinas o los alimentos crudos estarán en vitrinas diferentes a los cocinados o listos para comer sin tratamiento térmico. En este caso, si hablamos de alguna charcutería o encurtidos. Tenemos que el uso de la superficie y utensilios deben de ser diferentes. Es decir, que si se prepara algún bocadillo o plato en la barra o mostrador, nunca se utilizarán los mismos utensilios ni tablas para cortar y manipular alimentos crudos y cocinados.
Tenemos entonces que los alimentos siempre deben estar protegidos de cualquier peligro de contaminación. En este caso, los cubos de basura se deben de mantener completamente cerrados siempre y se aplicarán medidas para el control de plagas. En este caso, los mosquiteros, sistemas de extracción de aire, aparatos ahuyentadores, etcétera, por solo mencionar algunos. Tenemos entonces que si se pueden, bueno, en caso de que se puedan entrar animales domésticos, no tendrán acceso a las zonas de preparación de alimentos, ¿sale? Otro lado, por ejemplo, aquí nos dice una expresión, ¿sale? Podemos decir esos pinchos encima de la barra. Pinchos podemos hablar, como bocadillos, ujú. Podemos hablar a lo mejor de algunas tapas o algo por el estilo. Nos dice que cualquier otro plato preparado, como las tapas, que se establece que los alimentos elaborados expuestos deben protegerse de contaminaciones externas y las preparaciones que requieren refrigeración y cuya vida útil se extiende hasta 24 horas. Deberán refrigerarse a una temperatura máxima de 8 grados, así que se estarán en vitrinas o protegidos. Eso sí es muy importante. ¿Por qué se menciona? Porque existen muchos establecimientos donde se tiene como comida de aparador, pero ni siquiera tienen aparador, ¿me explico? O sea, tienen la comida ahí como a la intemperie y pues les está cayendo el aire, el polvo, no sé. Entonces eso no es correcto. Bien, por otro lado tenemos el cocinar completamente. Nos dice que con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los organismos peligrosos. Los alimentos contaminados a temperaturas superiores de los 70 grados garantizan su inocuidad en el consumo. Pero, ¿qué pasa con un filete o un chuletón poco hecho o con un roast beef? Nos dice que el centro de un trozo intacto de carne suele estar libre de gérmenes, ya que la mayoría de las bacterias se encuentran en la superficie. Podemos estar tranquilos con aquellas piezas intactas de carne cuyo centro esté rojo. Y en el caso de recalentar los alimentos cocinados, debemos hacerlo completamente. ¿Sale? Entonces, este factor también es interesante y es un poco, bueno, sí es muy importante, la parte del famoso término rojo de la carne. ¿Sale? Bien, número 4, tenemos que son los alimentos a temperaturas seguras en bares y restaurantes. Nos habla de los microorganismos que se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. Como lo hemos mencionado, existe una zona de peligro que va de entre los 5 y los 60 grados centígrados. ¿Vale? Nos dice que las temperaturas superiores a los 65 grados matan a los gérmenes, la congelación los inmoviliza y la refrigeración ralentiza el crecimiento bacteriano. No obstante, los microorganismos pueden seguir creciendo con el paso del tiempo. Bien, entonces tenemos alimentos a temperatura ambiente. Nos dice que no se consumirán ningún o no se consumirá ningún tipo de plato o alimento que esté conservado a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Por ejemplo, eh, la tortilla española, ajá, que muchas veces se queda fuera de la vitrina y encima de un mostrador. Dice que si no se acaba de salir de la cocina, es mejor tener cuidado, por solo mencionar algún tipo de alimento. También tenemos los alimentos de conservación caliente. En este caso, en caso de un buffet libre, los alimentos se mantendrán en los armarios recipientes de conservación a temperatura muy caliente. Tenemos también por aquí el uso de las materias primas seguras. Nos dice que las materias primas,
entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se puede formar sustancias tóxicas en alimentos dañados y mohos. El cuidado de la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. ¿Sale? Bueno, en general dice que no se tiene que presentar se tiene que prestar atención a ningún alimento que esté caducado, estropeado o con moho. ¿Sale? Hay que tratar de evitarlos completamente. Bien, por último tenemos esta parte de los planes de acción. En los planes de acción nos dice que en estos planes se elaboran los esquemas de actuación a seguir durante el desarrollo normal de la actividad del recinto y la manera de actuar durante y después de la emergencia. En la misma línea que la anterior, el resto de planes se hace de forma y manera que tenga una alternativa de actuación empresarial. Cuando las cosas no marchan por el camino que se había previsto, aunque este suele ser el más común, existen otros planes de contingencia. En definitiva, no es más que tener otra opción elaborada previamente y así poder encontrar planes como los que siguen: el plan de respaldo, el plan de recuperación y el plan económico. Todos estos planes como tal son planes de contingencia, ¿sale? Bien. Les voy a mostrar un videíto, ¿sale? Vamos a reproducirlo. Obviamente cuando termine la sesión, hasta ahí nos quedamos y nos vemos de regreso a las 8:40. ¿Sale? No va a terminar el video está un poquito largo, pero hasta donde nos quedemos y lo retomamos la siguiente clase. Hola, mi nombre es Juan Carlos Llavería y hoy voy a hablar de cómo se pueden prevenir las crisis en el mundo de los bares, las cafeterías y los restaurantes. Antes de nada, tengo que decirte que las crisis las podemos combatir cuando las prevenimos antes de que se presenten, pero no podemos hacer casi nada cuando esa crisis ya se ha presentado. Por lo tanto, hoy voy a hablar de cómo podemos prevenir una crisis para que cuando llegue no nos perjudique tan gravemente. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que las crisis son cíclicas. Por tanto, sabemos seguro que de vez en cuando vamos a sufrir algunas crisis a lo largo de nuestra vida. Lo que no sabemos es si será más grande, más pequeña o cuándo se presentará. Pero sabemos seguro que tarde o temprano vamos a entrar en crisis. Por tanto, lo que debemos hacer es prevenirlas para que nos afecte lo menos posible. Las actitudes más efectivas para prevenir las crisis es la proactividad y la anticipación, o sea, tener un plan de contingencia, con el cual evitamos tomar decisiones precipitadas, provocadas por el miedo, y que vayamos dando tumbos sin control por no haber hecho ninguna previsión. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos clases de crisis. La primera es la personal y la segunda es la global. La crisis personal es la crisis que se origina en nosotros o en ámbitos muy cercanos. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad, o tenemos un accidente, o que la cocina de nuestro restaurante se incendie, o que nuestro socio nos arruine el negocio, o que nuestra pareja nos pida el divorcio. Y la crisis global es la que nos afecta porque nos la transmiten hechos muy lejanos a nosotros. Por ejemplo, una crisis financiera mundial, o una crisis financiera estatal de nuestro país, o por ejemplo desastres naturales como terremotos, huracanes, etc. Esto lo digo porque muchos emprendedores creen que las crisis solo son cosas de políticos y de grandes economías, pero en la mayoría de ocasiones son mucho más numerosas y más peligrosas las crisis personales que las globales, ya que las personales nos afectan mucho más directamente. Después tenemos que tener en cuenta los periodos por los que tenemos que pasar. El primero es la precrisis, el segundo la crisis en sí y el tercero es la poscrisis.
La precrisis es el espacio de tiempo que tenemos antes de que se presente la crisis, que es precisamente donde nosotros tenemos más posibilidades de actuar y defendernos. La crisis es el espacio de tiempo donde nuestra situación atraviesa la adversidad y la poscrisis es el espacio de tiempo que hay a partir de que una crisis se da por terminada. Durante el periodo de precrisis básicamente podemos hacer dos cosas que son las más importantes y las que realmente nos van a dar el poder de influencia cuando lleguen momentos muy difíciles. Lo primero es la formación. En algunos países latinoamericanos creo que le llaman capacitación. Y el segundo es crear un plan de contingencia. La formación es algo realmente fundamental y básico. Una cosa importante que tengo que decir es que cuando digo formación no me refiero a estudiar, sino que me refiero a aprender, que es muy diferente. No importa la edad que tenga una persona, todos debemos dedicar un rato todos los días a aprender algo útil para nuestro trabajo. Alguien que tiene o pretende tener un negocio como un bar, una cafetería o un restaurante, puede hacer, por ejemplo, cursillos de coctelería, de cocina, de seguridad alimentaria, de cata de vinos, de cafetería, habilidades sobre negocios o algo tan sencillo como seguir canales de YouTube especializados en el tema que nos interese. Cualquier cosa que permita aprender cosas útiles para poco a poco ser mejores en nuestro trabajo. Recuerda, todos los días debes aprender algo nuevo de utilidad, de una forma o de otra. Esto es básico. Y es una de las medidas anticrisis más efectivas que existen. Y después tenemos el famoso plan de contingencia. El plan de contingencia es un plan de choque anticrisis y su única misión es que cuando se presente una crisis podamos minimizarla para que nos afecte lo menos posible. Si aún no has emprendido, puedes poner un pequeño apartado en tu plan de negocio con un plan de contingencia. ¿Y qué debería contener este plan de contingencia? Pues ahora lo veremos. El periodo de crisis es cuando, por un motivo u otro, nuestro bar, nuestra cafetería o nuestro restaurante experimenta grandes adversidades, ya sea por una crisis personal o global. Y ahora es el momento en que los que hemos hecho nuestros deberes sacamos a relucir nuestro plan de contingencia que hicimos mucho antes de que la crisis se presentara. Lo primero que hicimos en su momento fue diversificar el negocio. La diversificación siempre ha sido un plan de contingencia por sí mismo, ya que poner los huevos en diferentes cestas es lo primero que nos va a salvar de muchas adversidades. Por ejemplo, en un negocio de restaurante sería buena idea hacer servicios takeaway, es decir, hacer comida para que el cliente se la lleve y, por tanto, que el 100% de la facturación no dependa de las mesas.